desde a partir de piezas planas. ¿Y dónde está? Ah, aquí está. A ver. Voy. No encuentro ahora nuestra. No encuentro nuestra. Está más abajo. Aquí está. Bien. Se realiza piezas volumétricas a partir de piezas planas, les decía. ¿Pero en qué consiste? Consiste en obtener líneas rectas, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a ver una pieza volumétrica que se pueda construir a partir de piezas planas, o sea, de una chapa, como decimos, vamos a formar rectas, ¿sí? ¿Y en qué consiste esto? En hallar esas dimensiones, por decir, en este caso. Tenemos aquí una virola, tenemos una transición, tenemos aquí una transición, donde esta recta A es espacial, aquí está la otra. Entonces, en esta parte, o esta parte está hecha por puras líneas rectas, ¿sí? Todas son líneas rectas, rectas, o sea, son rectas. Cuando tengamos virolas, tengamos conos truncados, no sé, tantas piezas, poliedros y demás, todas estas son rectas. Entonces, eso nos dice que esta pieza se puede construir de una pieza plana. Y lo que tenemos que hacer es hallar estas dimensiones, las medidas reales, para que nosotros podamos dibujar en un plano. Y después, una vez haciendo el recorte, esa puede ser la costura, unimos todo esto y se nos va a formar esta pieza volumétrica. ¿Ya? Entonces, tenemos que analizarlo así. Bien, seguramente más de uno de ustedes ha visto qué es esto. ¿Qué es esto que estamos mostrando aquí? ¿Qué tema es de dibujo 1? Geometría descriptiva. Geometría descriptiva, muy bien. Entonces, la geometría descriptiva nos ayuda bastante en este tema, aunque es un tema que ha sido olvidado. Antes dice que era una materia incluso, pero ahora no. Sin embargo, ha quedado su aplicación y su aplicación ha quedado olvidado sin mencionar al área que corresponde. Y su aplicación es esta, la distancia entre dos puntos, la distancia real. Cuando nosotros observamos una recta en el espacio, lo que debemos hacer es sacar su medida real. ¿Cómo obtenemos su medida real? Proyectando en dos planos. En dos planos. Aparentemente, bueno, esto es un diedro, la proyección en un diedro, en un sistema diédrico, porque con dos planos. Aparentemente para nosotros es la vista frontal y esta la vista superior o planta. Con esas dos vistas son suficientes para hallar esta medida real. Entonces, tenemos que hallar esa medida real. Bien. ¿Y esto qué es? La distancia entre estos dos puntos que vamos a tener. ¿Sí? ¿Cómo hallamos esa medida real? Lo que hacemos es proyectar. Tenemos esta recta espacial, o sea, está en el espacio. Lo proyectamos, vamos a admitir a alguien está en sala. Lo proyectamos esta recta real en su plano. En este caso, en geometría descriptiva, ese es el plano vertical y ese es el plano horizontal. Proyectamos en esos dos planos. Y hacemos el abatimiento, como está aquí. ¿Sí? Bueno, haciendo uso de sus dos proyecciones, que es la vista frontal y la vista superior, entonces nosotros podemos
deducir su medida real. ¿Cómo? Atiéndame. Trazamos una recta paralela a la línea de tierra. Ahí. Es paralelo. Listo. Una vez que se traza eso, se saca esta diferencia. Esa diferencia. En este caso, yo lo estoy poniendo como D minúscula. Sacamos esa diferencia. Y esta dimensión, esa diferencia, esa D. Wow, están entrando recién a clases. A ver. Vamos a admitirlos también. Ya. Esta medida, esa, agarramos y la ponemos aquí. Ahí. Perpendicular a la otra proyección. ¿Cómo serían estas proyecciones? Si esta es la medida D sub 2, este sería D sub 1. Entonces, esta medida real que está aquí, bueno, esta medida que está ahí, esa diferencia, se pone aquí, les decía. Ahí, de forma perpendicular. Entonces, nuestra medida real de esa recta está aquí. Ahí está. Con ese método podemos hallar cualquier distancia. Ahora, en este otro lado es la otra opción, que es lo mismo, y nos va a dar al final la misma dimensión que está aquí, la misma, es al contrario. Paralelo a esto, ahora trazamos una recta paralelo ahí, a la línea de tierra, pero en la vista del plano horizontal, no en la vista inferior ahí, o en la superior, mejor dicho. Trazamos esa recta paralela, sacamos esa diferencia, y esa diferencia lo ponemos aquí. Igual, perpendicular, como habíamos hecho en el otro, perpendicular a esta de sub 2. ¿No? Entonces, perpendicular. Bien, listo. Y la medida real estará desde aquí hasta ahí. Ahí como nos está mostrando. Eso. Bueno, como es el mismo método, solo que al revés, esta es igual que esta otra. Es lo mismo. Es lo mismo. Venga que venga, el problema que venga ahí se resuelve por este método. Solo que no se dan cuenta. Vamos a ver de una forma rápida el ejercicio que habían hecho ya con el auxiliar. Es esto nada más. Vemos aquí esta recta. Lo único que hacemos es proyectar ahí. Ahí proyectar allá. Listo. Lo proyectamos y observamos esto. Lo voy a hacer con rojo ya. Proyectamos ahí esa recta, proyectamos allá por decir. Esperen. Por decir ejemplo, lo proyectamos ahí. Y listo, tenemos esas dos rectas para hacer el ejercicio que habíamos hecho hace rato. Tenemos esas dos rectas. Lo mismo se hace con esta otra, con esta, ahí. Con todas esas rectas se hace lo mismo. Pero hay que observar el esquema, ¿no? El dibujo. Por ejemplo, en este caso, lo dibujamos así como está aquí. Lo dibujamos. Ahí está la recta A2, A sub, bueno, A1', A2', ¿no? Ahí está, estamos hablando de la misma recta. Y aplicamos el mismo ejercicio. Miren, aquí está esa diferencia, ¿no? Y esa diferencia lo dibujamos aquí directamente. Ahí. Directamente está ahí. ¿No? Esta diferencia está ahí. Ahora, agarramos esta otra. ¿Y el proceso cuál era? Agarrar esta y poner a 90 grados ahí. ¿No? Así. Pero en este caso, está haciendo lo mismo, solamente que aquí. Lo ponemos a 90 grados, ¿cuál? Esta de aquí. Esta A viene ahí. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo para todas las rectas. ¿Sí? Hacemos lo mismo para todas las rectas. Poniendo de aquí, ahí, ahí, todas las rectas.
La diferencia va a ser que vamos a obtener las medidas que están aquí abajo, las vamos a poner aquí arriba. Y nuestras medidas reales van a ser estas. ¿Sí? Ese es el sentido que tiene hacer esas transiciones. O cuando hablamos de calderería. Siempre vamos a tener líneas rectas. ¿Para qué? A ver, aquí me está marcándome y me dice, uy, perdón. A, B, C, entonces me marca los puntitos que yo tengo aquí en esta parte inferior. ¿Sí? Me está dando esas medidas reales. Entonces, ¿qué hacemos? Eso tiene un abatimiento y eso creo que está aquí. ¿Para qué hacemos eso? Aquí está. No, ahorita esas medidas reales. Hacemos esto para hacer este otro, el abatimiento. Esto. Entonces, nosotros lo que realizamos es, bueno, esta medida de 60 seguramente es un dato real, ¿no? Que ya nos ha dado. Y vamos al otro lado, o sea, estamos repasando lo que había hecho el auxiliar, ¿no? Esta medida de 60 seguramente está aquí, 40 de altura. Entonces, con las medidas que esto va a tener, además había sido este de 60 por 60, había sido esa transición. Un cuadrado 60 por 60 a un círculo de, ¿cuánto está? 30, dice, ¿no? Entonces, vamos a la otra vista. Aquí está. 60. Y con una altura, obviamente, de 40 que nos decía al otro lado, o estas medidas, esta y esta. Realizamos este primer triángulo. Listo, a partir de ahí vamos copiando estas medidas. ¿No? Habíamos hecho en el otro lado. Las que son azules son las mismas dimensiones. Las que son rojas son diferentes. Entonces, vamos al otro lado. Revisamos, aquí están, ¿no? Las que son rojas tienen una medida. Las que son azules tienen otra medida. Entonces, aquí B es igual, dice aquí, B es igual a C, a F, a G y A es igual a, ¿no? Entonces, ahí está indicándonos a D, a E, a H. Entonces, que aquí yo lo había marcado. ¿Cuáles son las mismas medidas? ¿Por qué? Porque está aquí, se va a proyectar al otro lado. Eso gracias a qué? A esta división de los círculos que se ha realizado aquí. Entonces, en este otro lado, observamos esto, terminamos de poner estas medidas. ¿Cómo hallamos estas medidas? ¿Cómo hallamos esto? Tenemos la circunferencia, tenemos la medida de B y tenemos la circunferencia entre 12. Esa circunferencia entre 12, o sea, el perímetro de entre 12, es esta medida de aquí. Eso. Y en todito es constante. El perímetro entre 12, esa es la medida que tenemos aquí. Ahí. Solamente marcas y marcas esta otra y se intersecta aquí un puntito y hallas todo esto. Entonces, bueno, eso ya es habilidad de cada uno, ¿no? El problema era hallar la medida real. Listo. Y se arma como está aquí en esta parte. ¿Ya? Bien. Seguro esto ya obviamente lo han hecho. Estamos redundando con mi persona para algunos estudiantes que quizá no hayan asistido o que no sé. Si tienen una pregunta, adelante. Si no, nos vamos al codo. Ya, creo que no hay preguntas. Vámonos a lo que es el codo. Uy, ¿dónde estás? Ya. La semana pasada habíamos hecho esa transición, ¿no? Mejor dicho, esa intersección. Es una intersección de dos ductos del mismo diámetro. El día de hoy vamos a ver esto. Igual voy a hacer un repaso a esto. Es un codo de dos piezas. ¿Sí? El codo de dos piezas. Entonces, además de esto de calderería, aparte de obtener una pieza, una pieza en tres dimensiones a partir de una sola, consisten en economizar el material, ¿sí? Si no, tranquilamente, a ver, voy a tratar de encontrar pues nuestra presentación de hace rato, que estaba difícil. Aquí está. Miren,
Para construir esta pieza, en algunos casos hacen esto, cuando no sospechan, ¿no? Cuando no saben de lo que están haciendo, agarran este triángulo de aquí y lo cortan, agarran este otro y lo cortan y así. Hay piezas, ¿no? Que llegan a cortar piezas así, triangulares, y van uniendo pieza por pieza con soldadura, cuando es gruesa la chapa, ¿no? Entonces es algo que no se debe hacer porque podemos nosotros hacer un trazo en una sola pieza, y esta es una sola pieza. Miren, esta es una sola pieza. De una sola pieza se ha hecho todo. Y el único lugar donde ha habido una costura es aquí, ¿no? Ahí nos está mostrando. El único lugar donde ha hecho una costura es esta, que es esta parte, ¿sí? Entonces también consiste en eso, en economizar el material. En este caso hacemos lo mismo en el codo, que ahora vemos aquí, que tenemos que tratar de hacer la pieza de, bueno, el elemento de una sola pieza. Aquí está. De una sola pieza. Miren, este es el codo de dos piezas. Vámonos a la otra. Esta es. Estas dos piezas, bueno, en realidad estas dos piezas debería darnos lo que es el codo. ¿Sí? Aquí nos dice pieza 1, pieza 2. ¿Cómo empezamos el trazo? Y vemos, ¿no? De una sola pieza cuadrada, porque es así como nos venden o adquirimos las chapas, ¿no? Miren hasta ahí. Y ya más adelante vamos a aprender el espesor, hacer el doblado para el espesor. Eso van a aprender en mecánica de fabricación. ¿Cuánto es el doblado que van a tener para una chapa de media pulgada, una pulgada? ¿Ya? Bien. Aquí solamente vamos a aprender a hacer el trazo. Bien. Entonces, lo que se hace es, obviamente, seguro tener las medidas, ¿no? Los diámetros. Los diámetros. La extensión de los codos, cuántos de aquí a aquí, cuánto se tiene de ahí, ¿no? En este caso, a ver, vamos a verificar conmigo. Como ustedes van a realizar este ejercicio, anótense, yo voy a medir esto. La extensión había sido de 100 y un diámetro de 60. En este otro lado su extensión vemos y había sido igual 100. Y su diámetro, obviamente que es el mismo, ¿no? Ahí está. 60 también, ¿no? 60 de diámetro y 100 de extensión por el lado exterior. Bien, entonces realizamos nuestro dibujo. ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que hacemos es trazar este círculo. Este círculo que está ahí. A ver, ¿esto para qué? A ver, voy a recorrer esta mi vista, ¿ya? Voy a recorrer esta vista un poco para que se den cuenta por qué hacemos eso. A ver, voy a ir a... Ya, voy a mover esto, lo vamos a volver más chico. Ya. Guay. Ya, vamos a trabajar sobre eso. No nos quiere dejar reducir. 0,5. Tendríamos que entrar a la ventana. Lo vamos a dejar así. Bien, lo que quiero es recorrer esto. Ya. Hacemos esta otra perspectiva que está aquí abajo como método auxiliar, porque en realidad esto lo sacamos de esta vista.
¿sí? De esta vista. Ahí, ¿sí? Ahí es como se debería trabajar, pero como no se tiene espacio, lo hemos trabajado ahí mismo, en esta parte, porque igual al final es lo mismo, solamente que es una forma auxiliar de hacer este trabajo, ¿no? Podemos hacerlo aquí, de Enter 60, bien. Entonces, lo que hacemos es dividir entre 12 este círculo. Dividimos entre 12 partes y esa parte, esa mitad nada más que se va a proyectar en esta zona, esa mitad, es esta semicircunferencia, ¿sí? Entonces, podemos hacer un conteo o una notación en nuestras divisiones. Estos puntitos que ustedes están viendo están a la misma medida. Estos están a la misma medida, a la misma separación, tienen la misma separación. ¿De dónde nos salió eso? Lo voy a recorrer un poco más, ¿ya? Lo voy a recorrer un poco. Ahí. Ahora sí. De Enter 60. Ya. Bien. Entonces, les dije que está la misma medida. Hacemos esto. Dividimos entre 12 con la relación del compás que tenemos. Ya, nos queda 10 minutos. En caso de no acabar, por favor, vamos a ingresar al mismo link, ¿ya? Ahí también estoy sin batería. Ya. Ahora sí. Entonces, creo que se han dado cuenta, ¿no? Bien. Con el compás hemos hecho esta división y empezamos a distribuir los puntos. Y listo. Ahí tenemos los 12 puntitos. 12 puntos. ¿No? Entonces, si se fijan, ahí está. Es eso. En este otro caso es esos otros dos. Aquí lo mismo, los otros dos puntos. Ah, nos faltó en esa parte superior, ¿no? El otro punto. Y ahí está lo mismo. ¿Sí? Los otros dos puntos. Entonces, bueno, explicarles esto es esto mismo, ¿no? Ahí está. Ahora, lo que se hace es llevar estos puntos hasta trazar, hasta intersectar esos puntos, hasta intersectar con esta zona. Ahí. ¿No? Entonces, sí, esto devolvemos al otro lado. Nada más. Eso es lo que se hace. Ahora, lo que hacemos es lo siguiente. Medir. Medimos que esto. Nuestra máxima altura sería esto de 100. Medimos estas alturas, ¿no? Medimos eso. Bueno, nosotros vamos a trasladar estas medidas con el compás. 100, 95, 85. Entonces, estas medidas vamos a trasladar. Vámonos a la siguiente proyección. Esta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es desenvolver el perímetro, el círculo, ¿no? La circunferencia. Entonces, tenemos que hacer esta longitud. ¿Cómo vamos a sacar? Con el perímetro. Desenvolvemos esa pieza, ¿no? Entonces, al desenvolver, decimos que este va a ser igual a 2pi por r o pi por d, ¿no? Esta es esa medida, ¿sí? Tenemos esa medida. Y dividimos entre 12 partes. Entre 12 partes vamos a dividir. 1, 2, 3 y así, entre 12 partes. Entonces, verificamos en el otro lado, ¿desde dónde estamos abriendo? Habíamos estado abriendo desde el punto 0,
1, 2, 3, desde esta parte estamos aprendiendo, que es A, ¿no? Ahí le habíamos llamado A, esta recta es A, este es B, este es C. Esas medidas de esas rectas vamos a trasladar al otro lado. Ahí está. Esas las medidas de estas rectas trasladamos al otro lado. ¿Sí? Bien, empezamos en 0 entonces y seguro aquí va a ser nuestra costurita. Vamos al otro lado y aquí está A. La medida de A lo vamos a traer ahí. Ahí, listo. De B lo mismo. Y así vamos a ir trasladando en el otro lado lo mismo, porque es simétrico la pieza. Trasladamos y seguro aquí va a tener 100, que es la pieza más alta. De aquí, ahí. Ahora 100, ay no, es que no hemos agarrado justo en la medida. Ahí está, 100, ¿no? Entonces, sí, todito vamos a trasladar. ¿Y qué se hace al final de tener esos puntitos? Lo unimos con una cercha. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, esta medida de A, aquí, aquí tenemos esa medida. Esta medida de A, que es 40, lo trasladamos aquí, a esta parte. Desde aquí generamos hacia ese otro lado una medida de 40. Ahí está 40. Entonces, estas son, automáticamente ahí tenemos las dos piezas, ¿sí? Las dos piezas, pero en sentido contrario. Volvemos al otro lado y decimos que la costura va a estar aquí para hacer este codo, en un lado. Y en el otro va a estar aquí. O sea, vamos a hacer soldadura aquí y aquí. Y listo. Si medimos esas piezas, es lo mismo que en este lado. Así. Ahí. Son las mismas medidas, pero en sentido contrario. Y de esta pieza plana y un solo elemento se construye el codo de dos piezas. ¿De acuerdo? ¿Esto para qué nos sirve? Para hacer codos, para hacer cortes, ¿no? Cortes en tuberías. Se quiere hacer a veces cortes en tuberías, ya en tuberías hechas. Entonces, este es el procedimiento. Ustedes pueden hacer la plantilla con esto, usar esta plantilla sobre esa superficie y trazar, hacer este trazo para hacer el corte y unir esta pieza. Así, para hacer un corte perfecto cuando se tenga piezas grandes. ¿De acuerdo? Bien. Bien, señores, eso pienso que sería todo y parte de nuestro último contenido de la materia. Desde aquí solo nos queda las evaluaciones. La próxima semana vamos a tener nuestra evaluación. ¿De acuerdo? No les estamos dando proyecto. Yo pienso, siempre tenemos proyecto en esta materia. Pienso que si les damos, no vamos a, no sé si estamos a tiempo. A ver, voy a ver calendario. Eh, si les doy proyecto, tendríamos exactamente tres semanas para entregar. ¿Ya? Eso en función de los parciales. El primer parcial había visto, estaba mal de todos, ¿no? En el segundo yo pienso que ya ha mejorado. He revisado solo unos 3, 4 exámenes así al azar y estaban más bien. Ahora este va a ser el tercer parcial. Eso vamos a hacer la próxima semana, vamos a dar nuestro parcial. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna duda, pregunta, comentario, algo. Tenemos 2 minutitos. Nada, bien. Entonces, señores, nos vemos la próxima semana. Voy a mandar su evaluación. El día lunes tenemos que una elección, ¿no? Entonces, traten de asistir todos a sufragar. Vayan a votar. No les estoy diciendo por quién. O sea, tenemos 2 candidatos. Los 2 candidatos son buenos. Los conozco. Entonces, uno es colega, la otra persona es obviamente más mayor, ¿no? El Inge Fidel y el Inge Franklin. ¿No? Entonces, vean ustedes qué tan convencidos están del uno y del otro candidato.
Y nos vemos conmigo en el parcial. Bien, señores, hasta luego. Ingeniero, Adelante. una pregunta. El tercer pase igual va a ser el mismo formato que los anteriores dos exámenes, ¿no, ingeniero? Sí, 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 lo mismo. Les voy a mandar a Classroom. Y ya. O quieren dar presencial. Voy a hacer lo siguiente. Para reducir personas, para la reválida, vamos a dar luego final. Les leo el calendario, ¿ya? Les voy a leer el calendario. El 4 vamos a dar el examen, el tercer examen, y el 11 el final. Los que entren a reválida, estén mal, vamos a dar presencial el 18 o tal vez la semana del 12. Presencial. Y en el SUT vamos a ir a dar. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los que entran a revalidar, los que les va a llamar. ¿De acuerdo? Sí, no nos alcanza el tiempo para un proyecto. Entonces, por ahora lo vamos a dejar ahí el proyecto. ¿Ya? Bien, señores, entonces nos vemos la próxima semana. Les voy a publicar en Classroom el examen. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Solo ingeniero.